No sé si fue el sonido del cristal rompiéndose o la risa demasiado ligera que soltó ella justo después, pero en ese momento supe que algo no cuadraba. Estábamos en casa de unos amigos, cenando como lo hacíamos cada mes con el mismo grupo de siempre, y justo cuando Marta fue a servirse más vino, el borde de su copa tocó mal la botella y el cristal se partió con un chasquido seco, pero en vez de molestarse o disculparse como haría cualquier persona normal, soltó una risa nerviosa, exagerada, como esas carcajadas falsas que uno suelta cuando lo pillan en algo y no sabe cómo actuar. Nadie más pareció notarlo, pero a mí me sonó a falso desde la primera vibración en el aire. Me quedé mirándola y ella evitó mis ojos. Eso no pasaba nunca. Marta siempre me miraba directo, con seguridad, incluso cuando discutíamos. Pero esa noche bajó la mirada, se concentró en los trozos de cristal, y luego hizo un comentario sobre qué torpe era, como si con eso pudiera esconder el temblor en sus manos. Y fue ahí, justo ahí, cuando empecé a sentir el nudo en el estómago. Durante el resto de la cena, no dije nada, pero me dediqué a observar. Cada vez que Marta se reía con Iván, el amigo nuevo de Laura, una parte de mí se tensaba sin querer. Al principio pensé que era una inseguridad mía, una tontería, pero cuando noté que ella se retocaba el pelo cada vez que él hablaba, y que lo miraba con esa expresión que antes era mía, con esa mezcla de interés y complicidad, algo dentro de mí se encendió. Lo negué al principio, me dije que estaba exagerando, que era normal que se llevaran bien, pero después cuando ya todos se habían relajado, y empezamos a jugar al típico juego de adivinar películas con mímica, los vi tocarse. No fue descarado, ni explícito, fue más bien sutil, una mano que rozó la suya cuando ella le pasó una tarjeta, pero no fue un contacto inocente. Fue lento, fue intencional, y lo peor fue que ella no se alejó. En el coche, de camino a casa, no pude aguantarme. «¿Te cae bien Iván, no?», pregunté, fingiendo un tono casual que me salió más seco de lo que quería. Marta se encogió de hombros y dijo, «Sí, parece majo, ¿por qué?», con ese tono inocente que usa cuando quiere evitar una discusión. No respondí de inmediato, simplemente asentí y miré al frente, pero noté que ella me miraba de reojo, esperando que dijera algo más, que explotara tal vez, pero me tragué todo. Sabía que si decía algo esa noche, iba a terminar mal. Yo necesitaba pruebas, no intuiciones. Cuando llegamos a casa, se fue directamente a la ducha, como si necesitara sacarse la noche de encima, o tal vez, el contacto. Me quedé solo en la cocina, mirando la botella de vino que habíamos traído de casa y que había quedado a la mitad. La serví en silencio, me senté en la mesa y abrí el WhatsApp web en mi portátil. Ella había dejado el móvil desbloqueado antes de irse al baño como siempre hacía porque nunca tuvo nada que ocultar. Pero esa noche fue distinto. En la pantalla del navegador, una notificación apareció sin que yo hiciera nada. Iván ha enviado una foto, y ahí se me congeló la sangre. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, paralizado, con el cursor temblando en el borde de la notificación como si al tocarla fuera a explotar algo. No quería hacer clic, pero tampoco podía mirar hacia otro lado. Hacía años que no me sentía tan fuera de lugar en mi propia casa. El nombre de Iván ahí, a esa hora, con una foto enviada mientras ella estaba en la ducha, no tenía ninguna explicación lógica que no me dejara jodido. Di clic. Y sí fue una foto, no era una imagen subido de tono, no había desnudos ni nada provocador. Era una selfie de él, en lo que parecía ser su salón, con una copa de vino en la mano, y esa sonrisa de imbécil que ponen los tipos que saben que están en algo que no deberían. Pero lo que me dejó más frío fue el texto que la acompañaba. Esta noche me habría encantado que el vino lo tomáramos juntos. Pero no importa. El sábado está más cerca de lo que crees. No respondí, no grité, no rompí nada. Cerré el portátil con cuidado. Caminé hacia la puerta del baño y apoyé la frente contra la madera húmeda por el vapor. Marta estaba tarareando algo, relajada, como si nada pasara. Me pregunté si estaba pensando en ese mensaje, si le había contestado antes de entrar a la ducha, si tenía alguna forma de justificarlo, y la verdad es que no tenía ganas de escuchar ninguna explicación. Me fui a la habitación, me quité la camisa, apagué la luz, y me metí en la cama fingiendo estar dormido. Marta entró un rato después, y me dio un beso en la mejilla, algo que no hacía desde hacía meses. Tal vez se sentía culpable, tal vez solo quería asegurarse de que no sospechara nada. Me quedé quieto, respirando parejo, hasta que la sentí acomodarse a mi lado. A la mañana siguiente, me levanté antes que ella.
Preparé café en silencio y me fui al salón con el portátil. Volví a abrir la sesión de WhatsApp web sin que se diera cuenta. Necesitaba ver más. No por morbo, sino porque la duda es una mierda que no te deja vivir si no la rompes con hechos. Revisé la conversación con Iván desde el principio. Al principio eran cosas inofensivas, bromas sobre el grupo de amigos, comentarios de las cenas, frases que cualquier persona podría escribir sin malicia, pero con el tiempo, el tono cambiaba, se mandaban fotos tontas, capturas de memes, cosas cotidianas, hasta que, hace unas semanas, empezaron a hablar con más confianza. Hoy soñé contigo, qué raro, ¿no? Le escribió él un día a las 11 de la noche, ella respondió con un emoji de carita sonrojada y un ¿y qué soñaste? A partir de ahí, fue un desfile de mensajes que no necesitaban contenido explícito para mostrar lo que estaba pasando. Planeaban verse el sábado. Eso era claro. Él hablaba de que no podía esperar más, ella decía que necesitaban tener cuidado con el resto del grupo. Lo estaban planeando bien, como si fueran dos adolescentes con el corazón latiendo por la espalda de alguien. Ese mismo sábado teníamos una supuesta cena con Laura y Andrés. Pero ahora todo cuadraba. Era la excusa perfecta. Andrés estaba de viaje, así que la cena sería solo con Laura, y yo tenía entrenamiento con los chicos de pádel, algo que ella me había recordado con demasiada insistencia. Cerré la conversación, borré el historial del navegador y me fui a duchar sin decir nada. Pero esa mañana, mientras desayunábamos, empecé mi propio juego. Le pregunté si quería que cancelara el pádel, le dije que no tenía ganas, que podíamos quedarnos los dos viendo una peli o saliendo a dar una vuelta por la playa. Me miró de reojo, se lo pensó un par de segundos y respondió con su voz más suave, esa que usaba cuando no quería discutir. No, amor, ve a jugar. Yo voy igual con Laura, no hay problema. Así cada uno tiene su momento. La miré, sonreí, y sentí como algo dentro de mí se enfriaba por completo. Ya no había duda. Estaba decidida. Pasé todo el día sin decir nada, pero planeando cada minuto del sábado. Fingí normalidad. Hablé de cosas sin importancia. Incluso le llevé flores al volver del trabajo. Me miró raro pero no dijo nada. Y yo, por dentro, solo pensaba en lo fácil que era engañar cuando uno quería creer. Pensé en las veces que me hacía el ciego para evitar conflictos, en cómo normalicé que saliera sola porque necesitaba espacio, en cómo dejé de hacer preguntas porque siempre era mejor no tensar la cuerda. Pero esa noche, esa copa rota, esa risa nerviosa y ese mensaje de mierda, me devolvieron a la realidad como un ladrillo en la frente. Me fui a dormir sabiendo exactamente lo que iba a hacer. El sábado, yo no iría al pádel. No le diría a nadie. No avisaría en el grupo. Dejaría que creyera que estaba fuera de casa. Dejaría que se relajara. Y entonces, iría al sitio donde se suponía que estarían cenando. Iría solo, sin hacer ruido, y me aseguraría de ver con mis propios ojos si todo lo que había leído era tan real como parecía. Ya no se trataba solo de ella, se trataba de mí. De saber la verdad. De no ser el último imbécil en enterarse. El sábado empezó como cualquier otro, pero desde el primer momento, cada movimiento que hacía Marta lo analizaba con más atención que nunca. Desayunó en pijama, se puso música, se pintó las uñas mientras hablaba por teléfono en voz baja. Todo parecía dentro de lo normal, pero había algo en la forma en que revisaba el reloj constantemente que me hacía pensar que llevaba todo calculado al segundo. Yo, por mi parte, seguí el guión que había ensayado desde el miércoles. Me vestí para el pádel, preparé mi mochila como siempre, e incluso mandé un mensaje al grupo para justificar mi supuesta llegada tarde. Marta me deseó suerte con un beso rápido en los labios, como si lo hiciera por costumbre más que por afecto, y me dijo que no llegara muy tarde porque tenía ganas de ver una película conmigo. Asentí, sonreí y salí por la puerta con la misma mochila que usaba todos los fines de semana, solo que esta vez no llevaba ropa deportiva, sino una camiseta negra, una chaqueta ligera y un pequeño cuaderno donde había anotado todas las direcciones posibles donde podrían estar, incluida la de Laura. En lugar de ir al club, conduje hasta el centro comercial donde Marta solía aparcar cuando salía con sus amigas. Dejé el coche lejos, en la zona del supermercado, y desde ahí caminé hasta la entrada del restaurante donde teóricamente tenía que estar con Laura. Eran las 9:13 de la noche cuando llegué a la puerta.
Desde fuera se podía ver el interior sin problema. Las mesas estaban llenas, el ambiente era bullicioso, las luces cálidas, y la gente bebía y reía con ese entusiasmo fingido que uno solo tiene los fines de semana. La busqué con la mirada, revisando mesa por mesa, y entonces los vi. No estaban con Laura. No había nadie más con ellos. Solo estaban Marta e Iván, en una mesa para dos al fondo, cerca de la ventana. Él le hablaba mientras ella lo miraba con esa sonrisa que ya no me dedicaba a mí. Tenía las manos entrelazadas sobre la mesa. No se tocaban, pero tampoco se escondían. Ella llevaba el vestido azul que siempre decía que era demasiado arreglado para cenas informales, el que reservaba para ocasiones especiales. Ese vestido me lo puso la última vez que fuimos juntos a un aniversario. Ahora se lo estaba poniendo para él. No entré de inmediato. Me quedé observando, esperando que llegara Laura para que todo tuviera una explicación, por absurda que fuera. Pero pasaron 10 minutos y nadie más apareció. Los camareros les trajeron 2 copas de vino blanco, una cesta de pan, y luego un plato para compartir. Marta se inclinó hacia adelante, riéndose de algo que él dijo, y fue ahí cuando lo tuve claro. Ya no necesitaba ninguna conversación, ningún mensaje ni ninguna confesión. Lo estaba viendo con mis propios ojos. No había malentendidos. No había contexto que salvara esa escena. Ella me había mentido a la cara, había planificado la noche entera para verse con él, y lo había hecho con tanta naturalidad que no parecía la primera vez. Salí de allí sin que me vieran, caminé hasta el coche y conduje sin rumbo durante casi media hora. Volví a casa poco antes de las 11, dejé el coche en la calle y entré sin hacer ruido. No encendí ninguna luz, me senté en el sofá del salón y esperé. A las 11:48 se escuchó la cerradura. Marta entró, se quitó los zapatos en la entrada, y caminó hacia el pasillo con ese paso liviano que usaba cuando quería evitar despertarme. Pero yo no estaba dormido. Encendí la luz del salón en cuanto pasó frente a mí. Dio un pequeño salto, sorprendida, y me miró como si no supiera qué decir. No habló. Se quedó quieta, con el bolso colgando de su hombro, sin moverse. ¿Y Laura?, pregunté, sin levantar la voz. Ella tardó en contestar, parpadeó varias veces, se aclaró la garganta y dijo: no pudo venir, se sintió mal a última hora. ¿Y por qué no me dijiste nada? No quería preocuparme. Total, ya tenía la reserva hecha. ¿Y decidiste ir sola? Sí. ¿Qué pasa? Me reí, sin ganas. Vi a Iván. No dijo nada. Solo me miró. Estaban en la mesa del fondo, justo al lado de la ventana. Vestido azul, vino blanco, y muchas sonrisas. Entonces, por fin, abrió la boca, pero no para negar. Solo dijo: ¿puedo explicarlo? No hace falta, ya lo vi todo. David, por favor, escucha. ¿Cuánto tiempo? La interrumpí. Ella bajó la mirada. Unas semanas. ¿Fue la primera vez hoy? Volvió a dudar. Después negó con la cabeza. ¿Dormiste con él? Tardó en responder. Luego, con voz apenas audible dijo: sí. No dije nada más. Me levanté del sofá, pasé a su lado sin mirarla, y me encerré en la habitación. Sentí como el aire se volvía pesado, como si cada rincón de la casa estuviera ahora manchado con algo invisible pero imposible de ignorar. No lloré. No grité. No golpeé la pared. Solo me senté en la cama y empecé a escribir lo que tenía que hacer a partir de ese momento. Esa noche dormí en la habitación de invitados. Aunque dormir es una forma muy generosa de describir lo que pasó. Me pasé horas tumbado con los ojos abiertos, repasando cada detalle de las últimas semanas, cada vez que me mintió, cada vez que se metió en la cama conmigo después de haber estado con él, cada conversación que disfrazó con sonrisas falsas. Me sentía estafado, pero no desde el odio, sino desde la frialdad absoluta. Esa clase de rabia que no grita ni rompe cosas, sino que planea. Y mientras pasaban las horas, fui decidiendo paso a paso lo que iba a hacer. Ya no era cuestión de si perdonarla o no. Eso estaba resuelto. Lo que me movía ahora, era otra cosa. No iba a dejar que saliera de esta como si no hubiera pasado nada. No después de mirarme a la cara durante semanas y jugar a la esposa fiel mientras organizaba encuentros con otro.
Así que lo primero que hice fue preparar la escena para que ella no supiera nada. Al día siguiente, me levanté temprano, me duché, me vestí como siempre, y preparé café para los dos. Cuando ella entró a la cocina, lo hizo con cautela, esperando que yo actuara como un loco o la echara de casa. Pero no. La recibí con la misma voz tranquila que usaba los domingos. He pensado en todo esta noche, le dije sin dejar de mirar el periódico. Y creo que tienes razón. Lo nuestro está roto. No supo si eso era el principio de una bronca o el final de una tregua. David, no quiero que esto sea una guerra. No lo será. Tranquila. No voy a pelear contigo. No sé qué decirte. No hace falta que digas nada. Solo necesito que estés de acuerdo en que esto se termina. ¿Quieres divorciarte? Sí, pero no todavía. Vamos a hacerlo con calma, sin escándalos, sin líos, por el bien de los dos. Ella asintió despacio, como si le aliviara que yo no reaccionara con drama. Pensó que me estaba rindiendo, que era de esos maridos que agachan la cabeza y aceptan el golpe sin hacer ruido. Esa fue su primera equivocación, porque mientras ella intentaba volver a una rutina falsa, yo empecé a organizar cada paso de lo que sería su caída. Esa misma mañana, cuando se fue a trabajar, llamé a un amigo mío que trabaja en el mismo sector que Iván. No le di demasiados detalles, solo le pregunté si podía averiguar en qué empresa estaba, qué puesto tenía y si existía algún canal interno de denuncias por conductas impropias. No tardó ni una hora en mandarme un mensaje con toda la información, y con eso bastaba. No para arruinarle la vida, no era mi objetivo, pero sí para poner las cartas sobre la mesa. Si él pensaba que podía jugar a ser el amante sin consecuencias, estaba equivocado. Esa tarde imprimí las capturas de los mensajes de WhatsApp. No todas, solo las necesarias, las que probaban que ella me engañaba, que él lo sabía, que se reunían en lugares específicos, y que habían tenido una relación íntima mientras ella seguía casada conmigo. Guardé las copias en un sobre sin remitente, y el lunes por la mañana, fui personalmente a entregarlo a la oficina de Iván. No entré, no pedí hablar con nadie. Solo le dejé el sobre a la recepcionista con su nombre completo y me fui. Durante esa misma semana, abrí una cuenta nueva en el banco, transferí la mitad de mis ahorros personales, cancelé todos los pagos automáticos conjuntos que teníamos y solicité un nuevo número de teléfono. Mientras tanto, en casa, seguía actuando con la misma calma. Marta parecía confundida por mi falta de reacción emocional. Intentaba hacer pequeñas cosas, como cocinar mis platos favoritos o dejarme notas en la nevera. Incluso una noche intentó acostarse conmigo. Me metí en la cama con ella solo para ver hasta dónde llegaba su teatro. Me tocó el brazo y dijo, «Podríamos intentarlo una última vez, para ver si de verdad se acabó». La miré y le respondí sin rodeos. «¿Esto es porque te sientes culpable o porque él no te llena?» Se quedó helada, se giró sin decir nada y durmió de espaldas toda la noche. Esa fue la última vez que lo intentó. Al día siguiente ya no me dejó notas ni volvió a tocarme. Supongo que entendió que el juego había terminado y que yo ya no estaba fingiendo. Durante los siguientes días todo siguió igual en apariencia, pero por dentro todo se estaba moviendo. El sobre que dejé en su oficina había hecho efecto. Lo supe cuando llegó un mensaje desde un número desconocido a mi nuevo teléfono. Era Iván. «No sé qué esperas lograr con esto, pero te estás pasando», le respondí con una sola línea. «Y eso que solo has recibido un resumen». No volvió a escribirme. No lo necesitaba. Sabía que si el tipo tenía algo de instinto de supervivencia, se alejaría de Marta por miedo a perder su empleo. Y así fue. El jueves por la tarde, Marta llegó antes de lo normal a casa, se encerró en el baño durante media hora. Cuando salió, tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado. «¿Le enviaste algo a Iván?», preguntó. «Sí». «¿Por qué?». «Porque me apetecía». «¿Tanto me odias?». «No te odio. Solo estoy devolviendo la dignidad que tú me quitaste». Ella se sentó en el sofá, se quedó en silencio durante varios minutos, y finalmente dijo, «Él ya no quiere verme. Eso es asunto tuyo. ¿Vas a contarle esto a mis padres? Todavía no. ¿Y a los tuyos? Tampoco. Pero si me provocas, lo haré». No respondió. Se levantó, fue a la cocina, y preparó café en silencio. Y esa fue la nueva dinámica. Dos desconocidos en la misma casa, actuando como si nada hubiera pasado, pero sabiendo que el suelo bajo sus pies ya no era estable. Pasaron 4 días desde que todo quedó en evidencia, y no volvimos a hablar del tema.
La convivencia se volvió mecánica, casi robótica. Cada uno hacía sus cosas, cruzábamos miradas vacías en la cocina, en el pasillo, en el baño, y no había reproches ni intentos de reconciliación. Solo silencio. Ella dormía en nuestra habitación. Yo seguía usando la de invitados. Era como vivir con una compañera de piso que nunca debí conocer. Pero el viernes, justo después de cenar en silencio como tantas otras veces, sentí que ya no había nada más que aplazar. Estábamos postergando algo inevitable y absurdo. Así que apagué la televisión, me senté frente a ella en la mesa y le dije lo que llevaba días ensayando en mi cabeza. Tenemos que hablar en serio. Sin rodeos. Solo una vez. Ella dejó el tenedor sobre el plato y me miró como si hubiera estado esperando que dijera eso. No parecía sorprendida, ni asustada, solo cansada. Asintió lentamente y esperó. No quiero seguir viviendo así. Ni contigo ni en este silencio forzado. No estoy pidiendo una explicación. No necesito más detalles. Ya sé todo lo que necesito saber. Pero necesito que lleguemos a un acuerdo y que no convirtamos esto en una guerra. Yo tampoco quiero guerra, David, respondió ella con voz baja. Estoy tan rota como tú. No lo estás, le interrumpí. No digas eso. No pongas tu dolor a la altura del mío. Tú elegiste esto. Yo solo recibí el golpe. Ella agachó la mirada pero no dijo nada. Supongo que entendía que tenía razón. He hablado con un abogado. Continué. No quiero una batalla legal. No voy a arrastrarte por los juzgados. Pero quiero que vendamos el piso, que repartamos lo justo, y que cada uno siga con su vida. Yo me mudaré temporalmente a casa de mi hermano hasta que consiga otro lugar. Tú puedes quedarte aquí un par de meses si necesitas organizarte, pero pasado ese tiempo se pone en venta. Sin negociaciones. ¿Y si te digo que quiero arreglarlo? Tú no quieres arreglarlo, Marta, solo te da miedo quedarte sola. No es verdad. Sí lo es. Si Iván no te hubiese cortado, estarías ahora mismo con él. Lo sabes. No me vengas con arrepentimientos fabricados. Ella se quedó callada, respiró hondo y asintió con los ojos llenos de algo que no era tristeza, era más bien resignación. ¿No quieres saber por qué lo hice? No. Fue un error. No. Un error es olvidar el aniversario. Lo tuyo fue una decisión. Planeaste mentirme. Lo hiciste varias veces. Te organizaste para estar con otra persona mientras seguías compartiendo la cama conmigo. No intentes maquillar lo que pasó. No te funcionará. No estoy pidiendo que me perdones, solo quería decirlo. Y ya lo dijiste. Ahora lo que importa es qué vamos a hacer. No voy a quedarme aquí fingiendo que esto es recuperable. Para mí ya no lo es. No puedo mirarte igual. No puedo tocarte igual. No puedo confiar en ti nunca más. Lo entiendo, respondió sin discutir. Me merezco cada palabra. Entonces lo dejamos claro. Lo hablamos con los abogados y cerramos esto como adultos. Sin culpas inventadas, sin teatro. Solo hechos. Porque lo único que queda entre nosotros ahora es el papeleo. Ella se levantó de la mesa, recogió su plato y lo dejó en el fregadero sin decir una palabra más. Yo me quedé sentado unos minutos más, sintiendo cómo mi estómago se aliviaba por primera vez en semanas. No porque me sintiera bien, sino porque había dicho lo que tenía que decir. Sin insultos, sin escenas. Solo lo necesario. Esa noche dormí sin dar vueltas. No fue un sueño profundo ni reparador, pero por primera vez no me pasé horas imaginando escenarios imposibles o conversaciones alternativas. Ya no había marcha atrás. El sábado por la mañana empacó algunas cosas y se fue a casa de su madre. No dejó nota ni mensaje, solo mandó un texto a media tarde diciendo que me avisaría cuando quisiera pasar a recoger más cosas. Le respondí con un simple, ok. Después me senté en el salón, miré alrededor y supe que esa casa nunca volvería a sentirse como mía. Ya no era un hogar, era un espacio vacío con recuerdos contaminados. Decidí que, aunque tenía derecho a quedarme hasta vender, iba a mudarme antes. No por ella, por mí. Para poder empezar de cero sin la sombra de su perfume en las cortinas ni la marca de sus labios en las tazas. Pasaron 2 semanas desde que Marta salió de la casa. En ese tiempo no cruzamos más que 2 mensajes, ambos estrictamente logísticos. Ella me pidió acceso a unas cajas con documentos y ropa que aún quedaban en el armario. Le dije que podía ir cuando quisiera, siempre y cuando me avisara antes para no coincidir.
No por miedo al conflicto, sino porque ya no tenía nada que decirle. Habíamos tenido todas las conversaciones que valían la pena. Y todo lo que quedaba era una distancia cada vez más firme, que no dolía pero tampoco se sentía como un alivio total. Era más bien un espacio incómodo, el tipo de vacío que no se llena con otras personas ni con distracciones. Lo que tenía delante era la reconstrucción completa de mi vida. Sin guía, sin certezas, sin compañía, pero con claridad. Lo primero que hice fue dejar el trabajo remoto desde casa y volver a la oficina. No porque me hiciera falta, sino porque necesitaba salir todos los días, ver gente, forzarme a cambiar de entorno. Durante mucho tiempo, mi casa había sido mi espacio de concentración, de paz. Ahora era una caja de ruido silencioso. Volver a la oficina no resolvió nada, pero ayudó a cortar la rutina que me mantenía atrapado. Mis compañeros de trabajo notaron algo distinto en mí, pero nadie preguntó. Solo un colega, Oscar, con el que tengo más confianza, se atrevió a mencionarlo. Se te ve más callado últimamente. ¿Todo bien en casa? Ya no hay casa. Me separé, respondí sin adornos. Joder. Lo siento, tío. ¿Hace mucho? Acaba de pasar, pero llevaba tiempo gestándose. Solo que yo no quería verlo. No insistió más. Solo me dio un apretón de hombro y me dijo que si necesitaba salir a tomar algo, que avisara. No fui. Pero agradecí el gesto. Con el piso, cumplí lo que dije. Hablé con una agencia y pusimos la propiedad a la venta. Marta aceptó sin poner condiciones. Todo lo legal estaba en marcha. En la cuenta nueva donde había movido parte de mis ahorros, empecé a organizar un plan para mudarme de ciudad. No era una huida. Era simplemente el siguiente paso. Necesitaba una ciudad donde nadie me relacionara con ella, donde nadie me preguntara por qué andaba solo si sabían que estuve casado, y lo más importante, necesitaba silencio real, no el de esta casa, el otro, el que uno encuentra cuando no hay que fingir delante de nadie. Una noche, mientras cenaba solo, sonó el teléfono. Era un número que no reconocí. Contesté por inercia. ¿David? Sí, ¿quién habla? Soy Marta. No le respondí. Solo esperé. No te llamo para hablar de nosotros. Solo quería pedirte que no me odies. No sé por qué lo hice, no lo entiendo ni yo. Pero estoy destrozada. No por lo que perdí, sino por cómo lo perdí. Me convertí en una persona que no reconozco. Marta, interrumpí. No te odio. Pero no me interesa seguir hablando del pasado. Lo único que quiero es que todo esto se resuelva pronto y cada uno siga por su lado. No te deseo mal, pero tampoco quiero cargar con tu culpa. ¿Crees que algún día podamos tomarnos un café como personas normales? No lo creo. No tengo espacio para eso. No te guardo rencor, pero tampoco te reservo lugar. Entiendo. Espero que de verdad lo hagas. Colgó sin decir adiós. Yo volví a cenar. No volví a pensar en esa llamada. El proceso de divorcio se cerró con rapidez, sin disputas, sin jueces, sin necesidad de exposición pública. Aceptamos la venta del piso, dividimos los ingresos y cerramos la cuenta conjunta. Dejamos de seguirnos en redes sociales. Borré las fotos por decisión propia, no por rabia, sino porque no me interesa guardar archivos de una historia que terminó en traición. Ahora vivo en un piso más pequeño, en Alicante, cerca del mar, lejos de todo lo que conocí antes. No tengo nuevos amigos todavía, no salgo mucho, pero me levanto cada día con la cabeza más ligera. A veces me despierto y tengo que recordarme que ya no estoy casado, que ya no tengo que explicarle nada a nadie, que puedo quedarme en silencio sin que eso sea señal de enfado o desconexión. Solo es silencio. Y está bien así. Aprendí que la fidelidad no es una garantía, sino una decisión que se renueva cada día, y que cuando alguien deja de elegirte, lo mejor que puedes hacer no es pedir explicaciones, sino recuperar tu dignidad. Lo que pasó con Marta no fue un accidente ni un impulso, fue una serie de actos pensados, repetidos y sostenidos. Y eso no se perdona. Se cierra. No estoy mejor. No todavía, pero estoy libre, y eso por ahora me alcanza.